Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Se van a ir sumando seguramente más participantes, pero bueno, sería bueno poder comenzar para aprovechar la charla súper interesante que tenemos preparada para hoy con la doctora Jimena Monsalve, quien hoy va a, a moderar esta charla es la doctora María Eugenia Arbeleche, que es jueza de garantías del Departamento Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín. Así que, María Eugenia, te dejo la presentación de la doctora Monsalve. Gracias a todos por estar, y al final también, y ahora les vuelvo a recordar, el próximo martes, para que ya tengan en cuenta, va a estar con nosotros el doctor Martiniano Terragni, y bueno, se los vuelvo a reiterar después durante la semana seguramente para que puedan estar todos presentes. Bueno, muchas gracias, y María Eugenia. Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, en el marco de este curso de especialización en justicia restaurativa que estuvimos organizando dentro, digamos, de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, en la comisión que preside la doctora Souto, buscando, en el marco de esta pandemia y con la posibilidad que nos habilitan estas plataformas de estar todos más cerca, más rápidamente, y achicar los tiempos, digamos, que en tiempos normales a veces no tenemos, buscando distintas miradas, prácticas y enfoques en relación a estas cuestiones, para poder, en el caso nuestro, y se hace desde una comisión, digamos, de responsabilidad penal juvenil, poder trabajar en la finalidad de lo que es nuestro fuero, que es que los chicos puedan asumir una actitud constructiva y responsable frente a la sociedad, y en eso es lo que trabajamos desde todas las miradas, pero bueno, queríamos poner un poco el ojo en esta cuestión de prácticas restaurativas, o de medidas restaurativas, o de procesos restaurativos. Bueno, estamos en este país recién comenzando, vemos por los distintos expositores que hemos invitado que hay múltiples enfoques y miradas, que además de todas maneras estas prácticas tienen que ver con los distintos recursos y idiosincrasias de cada lugar, así que la idea es escuchar todas las posiciones, y en este sentido hoy vamos a escuchar a la doctora María Jimena Monsalve, una colega de la ciudad de la capital federal, jueza nacional de ejecución penal a cargo del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 5, presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal, secretaria de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, y en este sentido lleva adelante en su propio juzgado el programa piloto sobre justicia terapéutica, tratamiento integral de infractores de la ley penal con consumo problemático de sustancias psicoactivas. Es docente de grado, de posgrado e invitada en distintas universidades, y actualmente colabora con el desarrollo de proyectos de investigación impulsados por la OEA relacionados con cuestiones de género y con el consumo problemático de sustancias. Es un placer que hayas aceptado la invitación. Bienvenida a nuestra casa. Y bueno, les digo a todos que a través del chat, a medida que la vayan escuchando, si quieren generar alguna pregunta, alguna inquietud, vamos a tratar de, si son muchas, unirlas en 2 o 3 preguntas, para que en todo caso la doctora las pueda responder. Ahora le escuchamos, y insisto a todos los que están participando que tengan apagados sus micrófonos para que, digamos, el audio sea lo más correcto posible. Gracias, doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hay muchísima gente. La verdad es que me siento muy honrada por la invitación a participar de esta actividad. La verdad es que es una lástima que no hayamos podido vernos personalmente, porque me hubiera encantado acercarme para vernos, y obviamente los intercambios no son iguales, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que este intercambio sea fructífero para todos, y para que, bueno, si quieren hacer preguntas, lo hagan sin ninguna vergüenza. Si quieren parar en algún momento de la exposición para hacerme alguna pregunta, por supuesto que estoy dispuesta a ello. Además, la jurisdicción de San Martín
está muy profundo en mi corazón porque yo inicié mi carrera judicial en San Martín, así que me dio mucha alegría que me convocaran. Bueno, yo les cuento que, ya como explicó María Eugenia, yo soy jueza nacional de ejecución penal hace 5 años, pasé por distintos lugares, trabajé casi 20 años de mi vida en la Cámara Federal de Casación Penal, y bueno, en esa historia, la verdad es que la ejecución siempre fue algo que a mí me quitaba el sueño, porque no podía entender muy bien cómo podíamos fracasar tanto, ¿no?, en esta materia, y saber tanto y repetir tan bien las teorías y poder llevar tan mal a la práctica lo que dicen las teorías, ¿no? Y encontrarnos con todos estos obstáculos, que siempre es la justicia más postergada, que los jueces de ejecución son los que más cantidad de causas tienen y menos posibilidad a veces tienen de contar con recursos, de que hay juzgados de ejecución creados que no se ponen a funcionar, como me pasó a mí particularmente con el mío, que él estaba creado hacía 12 años, cuando yo asumí en el rol. Entonces se escuchan unas historias que son muy truculentas respecto a la materia, y uno, la verdad es que en todo lo que tiene que ver con la teoría de la pena, nos interpelamos porque escuchamos todo el tiempo también un discurso que tiene que ver con una pena retributiva, todo lo contrario a lo que dice nuestra Constitución, que realmente el fin resocializador, y nos ocupamos siempre del mismo lote, como digo yo, la prisión. La prisión es lo que preocupa a los legisladores, es la única respuesta que el ciudadano común, el ciudadano que no sabe de derecho, cree que es la respuesta correcta para el delito, y hay algunas situaciones particulares de nuestra comunidad que claramente no son atendidas y por eso la ejecución funciona mal. Porque francamente nosotros no estamos dando una respuesta acorde a lo que nuestra comunidad verdaderamente necesitaría. Y bueno, investigando esto, eh, investigando también por qué fallan las políticas de prevención, así como tenemos una gran falencia postpenitenciaria, porque no tenemos mecanismos seguros y claros de integración social. A partir de ahí empezó esta investigación que yo arranqué hace 5 años atrás y que nos unió con otros profesionales que están vinculados también a la corriente de justicia terapéutica. Y por suerte tuve la posibilidad, después de 2 años de trabajo bastante arduo, de poder implementar finalmente un programa piloto, porque lo que nosotros queremos a través de la corriente de justicia terapéutica es mostrar con evidencia científica que el abordaje de distintos casos de otra manera muy distinta a la que se hace a través de la mera aplicación de la ley, puede tener un impacto distinto y diferenciado. Entonces, lo primero que yo les voy a decir respecto de esto, porque ahora les voy a tener que contar de qué se trata la justicia terapéutica y de qué se nutre, y no es que yo soy doctora, ni médica, ni ninguna cosa de esas, sino que es otra mirada, pero la realidad es que parte de lo más importante que yo tengo para compartir con ustedes es que todo lo que yo voy a decir respecto de la corriente está basado en evidencia científica que se fue recogiendo en distintos lugares del mundo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar para nuestro bien, porque no podemos seguir tampoco aceptando que si las reformas penales y procesales se hagan en base a un discurso o una tendencia y no en base a una cifra, a un dato, a algo que nos diga que esto va a servir para nuestra realidad. Mientras que nosotros no logremos unir eso, no vamos a solucionar la cuestión criminal, lamentablemente, por lo menos esa es mi humilde visión. Así que bueno, yo preparé una presentación para poder ser más clara, voy a compartir la pantalla y vamos a ir siguiendo los distintos puntos, y la exposición va a dividida en 2 partes. Primero yo les voy a contar de qué se trata la justicia terapéutica, cuáles son los principios, cómo nace y cuáles son las prácticas que nosotros llevamos a cabo, cómo se implican la justicia restaurativa con la terapéutica, por ejemplo, o la mediación también, algunas técnicas de la mediación, y después les voy a contar puntualmente qué está pasando en mi juzgado, de qué se trata este programa piloto que está destinado a una de las expresiones de la justicia terapéutica que tiene que ver con los consumidores problemáticos. Y por qué es tan importante, sobre todo, tratar de extender esta mirada, porque estos programas tienen mucho éxito, sobre todo en la justicia penal juvenil
que es donde tenemos que empezar a cortar carreras delictivas, claramente. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. Les pido un favor, si me dejan de escuchar en algún momento por alguna razón de señal, háganme alguna seña para que yo me dé cuenta, así, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, no dude en pararme e interrumpirme, porque es mucha la información y tal vez después queda desdibujada. Si necesitan hacer la pregunta en el momento, no se repriman. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien? ¿Lo ven bien? ¿Sí? Bueno. La justicia terapéutica y Tribunal de Tratamiento de Drogas en Ejecución de la Pena, que es de lo que vamos a hablar en relación al programa puntual que yo llevo adelante, un modelo argentino. ¿Por qué? Porque la justicia terapéutica tiene múltiples expresiones en distintos lugares y nosotros lo que buscamos es justamente que tenga una adecuación a nuestro sistema legal, y esa es la gran herramienta que nos proporciona, que ahora les voy a contar por qué. Bueno, ¿cuándo nace o qué es la justicia terapéutica? La justicia terapéutica nace en los años 80, en el mismo momento en que se desarrolla en Estados Unidos la crisis del crack. Ustedes saben que en la crisis del crack en Estados Unidos había muchos problemas con el consumo y con la venta de drogas, y la política pública que se adopta es el encarcelamiento. Esa era la respuesta que el Estado daba. Bueno, por supuesto que ¿qué es lo que ocurrió? Un fracaso total, porque se llenaron las cárceles de consumidores, estos consumidores cuando salían seguían consumiendo, eran efectores permanentes, consumidores no solo de drogas, sino también del sistema de salud, porque son personas que porque padecen un problema de salud, todo el tiempo están utilizando el recurso de salud. Y esto interpeló a dos profesionales que no solamente eran estudiosos de la ley, sino también de la psicología, que son David Wexler y Bruce Winnick. David Wexler, que vive todavía, estuvo en la Argentina varias veces, es puertorriqueño de origen, y Bruce Winnick, que ya falleció, canadiense. Y ellos empezaron a estudiar cuál era el impacto justamente que causaban estas acciones que lleva adelante la ley sobre la vida y puntualmente sobre el transcurrir de esta persona que está sometida a un proceso y que termina con estas consecuencias. Y llegaron a una conclusión muy interesante, que es que la ley, por más que sea buena y sea un consenso que para todos nosotros es lo que corresponde aplicar, y sentimos que si aplicamos la ley estamos haciendo lo correcto, pero esa es la mirada que tenemos nosotros desde el lugar que nos toca de operador judicial. Pero esto no es lo que sucede muchas veces con las personas que pasan por ese sistema. Entonces, hoy tenemos una mayor conciencia tal vez sobre eso, pero hay muchas unidades jurisdiccionales y muchos operadores del sistema que no tienen conciencia de esto, de qué es lo que transita la persona que atraviesa un proceso de cualquier índole, no estoy hablando solamente penal. Un juicio de divorcio controvertido se ha comprobado que genera insatisfacción en ambas partes, aun cuando el que crea que o salga ganando o entienda que salga ganando haya ganado lo que pretendía. Aún así hay un deterioro emocional muy grande en atravesar esos procesos. Entonces, definiciones, yo elegí alguna definición que me gusta más que otra, y tomé esta que está primera, que dice que es el estudio de los efectos del derecho y los sistemas legales en el comportamiento, emociones y salud mental de las personas. Es un examen multidisciplinario de cómo el derecho y la salud mental interactúan. Esta es una definición de Gardner bastante reciente. ¿Qué nos dicen Wexler y Winnick? Que ellos lo que se dedicaron a estudiar cuando fundaron esta corriente es el derecho como agente terapéutico y cómo atenuar la tensión y el trauma que causa el proceso legal sobre las personas que atraviesan la justicia en cualquiera de sus expresiones. Utiliza las herramientas de las ciencias del comportamiento a fin de mejorar el bienestar emocional de las partes involucradas en el proceso como medio para la reforma de leyes, procesos y procedimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo utilizo la posibilidad de leer como evidencia científica qué es lo que está pasando en estos procesos, voy a poder generar un mejor bloque legal, tanto penal como procesal. Voy a poder generar mejores prácticas que satisfagan mejor a aquellos que pasan por nuestro sistema.
¿Por qué le quedó en inglés lo van a encontrar como Therapeutic Jurisprudence? Porque esa es la sigla de aquel momento. Ustedes saben que en Estados Unidos el sistema se basa justamente en jurisprudencia, y lo que primero ellos hicieron fue analizar estos contenidos de jurisprudencia, por eso le quedó ese nombre a la corriente, pero en castellano justicia terapéutica. Bueno, entonces dijimos que estudia la ley como agente terapéutico en relación al justiciable y a la sociedad. Este es otro elemento que incorpora muy fuertemente. Ya no estamos solamente pensando en aquel infractor que cometió un delito, sino estamos pensando en el infractor y su entorno, en su entorno social, qué es lo que le está pasando. Y esto es una mirada que muchas veces es absolutamente sesgada. Ustedes fíjense que nuestros sistemas judiciales, ¿a qué apuntan? A lo que hizo, a las consecuencias del acto. La justicia terapéutica lo que va a apuntar es a la causa subyacente del conflicto o del delito, como mejor lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque si yo establezco cuál es la causa, voy a poder neutralizar otras situaciones que seguramente pueden, entre otras, podemos hablar de la recaída en el delito, podemos hablar de muchas consecuencias que se revelan en este problema. Pero nosotros siempre somos reactivos en el después. Y acá hay que hacer una mirada retrospectiva. Entender la ley como verdadera fuerza social que produce comportamientos y consecuencias. Porque el rol que cumple, por ejemplo, el juez puede ir mucho más allá de simplemente dictar sentencia en un papel o en una audiencia. Y esto lo vamos a ver a lo largo de la exposición. Comprometerse con el bienestar emocional de los implicados. El bienestar es un elemento relevante. Nunca hablamos de bienestar cuando estamos capacitándonos. En ningún momento nadie nos enseñó a pensar en el bienestar cuando fuimos a la facultad. Y realmente ese es un elemento que tiene que ser relevante, porque por algo hay una sensación tan fuerte de frustración de estas personas que pasan por un sistema judicial, y nos tenemos que interpelar sobre eso. Nos permite reconocer las consecuencias antiterapéuticas de la ley, darnos cuenta cuando una ley, por más que nos parezca muy inútil, muy novedosa, si yo aprendo las técnicas de justicia terapéutica, me voy a poder dar cuenta cuando cierta ley no es apropiada o no es adecuada para el desarrollo de esta persona o para solucionar el conflicto que me vino a traer esta persona. Abarca a la víctima. Este es un tema muy importante, un tema muy vigente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ampliar el objeto, no vamos a mirar solamente al justiciable, vamos a ver todo el escenario, más allá de la ley de la víctima, de todas las discusiones que podamos escuchar al respecto, el marco de intervención, cómo tiene que ser. No, esto tiene que ver con disolver de alguna manera el conflicto de una manera mucho más apropiada. Y tiene perspectiva de género, que este es otro punto muy importante. Vamos a poder utilizar la justicia terapéutica para el abordaje de cuestiones en donde tengamos inconvenientes de género. Yo ya algunas cosas les voy a poder contar. Bueno, ¿cuáles serían las que podríamos llamar buenas prácticas de los operadores judiciales? Cuando digo operadores judiciales, me estoy refiriendo a todos. Me refiero a fiscales, a defensores, a jueces, a empleados, a funcionarios, a abogados de la matrícula, a todo aquel que está vinculado a miembros de equipos interdisciplinarios, a todos aquellos que están vinculados a la cosa judicial. Bueno, esta es tomé 6 cosas que me parecieron esenciales de las que propicia la justicia terapéutica. La primera, la más importante, mayor empatía. Tampoco en las teorías, ninguna teoría habla de la empatía. Y esto es fundamental. Empatía que tiene que ver con descifrar correctamente cuáles han sido las circunstancias del otro, los padecimientos del otro, cuáles son las capacidades del otro o las incapacidades. Muchas veces las decisiones judiciales apuntan a imposibles, a cosas que la persona no puede cumplimentar, por ejemplo, o no puede entender cómo lo tienen que cumplimentar. Entonces la empatía, o le hablo en lenguaje que la persona no entiende, por ejemplo. Bueno, todos estos son comportamientos no empáticos. Esto tiene que ser desterrado de nuestras conductas y todos los días tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar en eso. Mayor flexibilidad e interés de las autoridades dentro del procedimiento. Mi procedimiento no es
sacarme de encima los casos como si trabajara en una cinta fordiana, por más que esté saturada de causas, y en mi juzgado yo les digo la verdad, tengo 5.000, no es que estoy pasando, estoy vacacionando, pero puedo hacer esto igual. Entonces esto es una demostración cabal de que si uno sabe seleccionar dónde tiene que poner el ojo, puede trabajar los casos que tiene que trabajar de esta manera con estas herramientas. Y mostrar flexibilidad. ¿Por qué? Porque la rigidez a veces que nos marcan los procedimientos es lo que nos estanca a poder ser creativos. La justicia terapéutica busca trabajar con los intersticios que nos deja la ley. Cuando yo les cuente cómo implementamos el programa, se van a dar cuenta de qué me refiero cuando digo los intersticios. La ley a veces hay muchas que no están regladas y que no están prohibidas. Sin embargo, no nos urge llevarlas a cabo. Integración de servicios y programas dentro del proceso. Esto es muy, muy importante. Dejar de creer que el juez es el centro de la administración de justicia. El juez solo, con su ley abajo del brazo, no puede ya resolver el conflicto penal. Entonces necesitamos la interactuación con otras agencias del Estado, con otras disciplinas. Por eso digo, ahí lo ven en violeta, el esfuerzo multidisciplinario interdisciplinario. ¿Por qué? Porque la ciencia penal trabaja con las conductas, y nosotros no estudiamos, no aprendemos sobre las conductas en la facultad. Aprendemos sobre la aplicación de la ley. Y no como auxiliares. ¿Vieron que se dice el auxiliar de la justicia? No como auxiliares, como pares. Como pares. ¿Cuál es la diferencia entre la multidisciplina y la interdisciplina? Nosotros abonamos el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? En la multidisciplina intervienen muchas disciplinas, pero cada disciplina va a analizar el caso y nos va a revelar la opinión desde su ciencia. Es como si desarmaran al sujeto, entonces el psiquiatra va a ver una cosa, el psicólogo va a ver otra, el trabajador social va a ver otra, y el médico va a encontrar las comorbilidades y va a ver otra. Cuando yo trabajo interdisciplinariamente, me obligo a tener que provocar, junto con las otras disciplinas, un único informe. Yo tengo que interactuar con las otras disciplinas para que todos juntos, cada uno aportando su ciencia, podamos concluir en una construcción que toma al sujeto como un todo, no como un pedazo de cada cosa. Y es mucho más virtuosa la interdisciplina que la multidisciplina. Entonces, saber diferenciar. Cuando yo recibo un informe del cuerpo médico forense, es un informe multidisciplinario. Eso no es interdisciplina. ¿Sí? Y bueno, hoy hay una tendencia, en nuestro caso yo tengo la suerte, hace 3 años que trabajo con un equipo interdisciplinario para ejecución, que realmente nos cambió muchísimo la forma de trabajar, un equipo que está conformado por 4 trabajadores sociales, 2 médicos, 2 psicólogos y 2 psiquiatras, que compartimos los 5 juzgados, y nos ha cambiado realmente la situación en cuanto a la calidad de las decisiones que podemos tomar. Intervención judicial continua mediante supervisión directa o inmediata. Esta es otra cuestión innovadora. El juez siempre está agotado, siempre está saturado, siempre tengo mucho trabajo y termino el caso y me lo saco de encima. Cuando entramos en los procedimientos vinculados a justicia terapéutica, vamos a salir, por ejemplo, de la adversarialidad y vamos a generar todo un camino en el que vamos a hacer un acompañamiento de la situación que tenemos que resolver. No se va a resolver en un acto, en un hecho, no. Vamos a generar un acompañar para ver cómo evoluciona esta situación. Entonces, cuando yo explique el programa cómo funciona, se van a dar cuenta de qué me refiero. Pero es importante tener en cuenta que propone múltiples intervenciones, no una única intervención, dicto sentencia o dicto una resolución y ya está. Exige, la justicia terapéutica busca lograr consensos con la sociedad civil, con el tercer sector. Esto también es muy importante, porque si yo quiero reparar el tejido social respecto de cierto conflicto, necesito también el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, y lograr la implicancia del tercer sector es lo que probablemente nos lleve a tener una respuesta más madura frente, por ejemplo, al conflicto penal, que no sea simplemente prisión, 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 como dijimos al principio. Y por último, rescato que la justicia terapéutica siempre se va a inclinar por buscar medidas de socialización y no medidas represivas. Entonces vamos a trabajar
primero enfocándonos en qué acciones yo puedo llevar adelante para lograr que este conflicto no se reproduzca, que haya integración social, que sea más acorde a una paz social lo que yo resuelva, y no necesariamente la sanción. Yo, en mi universo, lo único que se me tiene que representar no es precisamente la sanción, porque no es lo más importante. Bueno, no sé si todos ustedes están al tanto de qué es lo que hace un juez de ejecución, pero yo acá hice un breve resumen de cuáles son los grupos de causas que nosotros tenemos habitualmente en un juzgado de ejecución, con diferencias en las jurisdicciones, porque por ejemplo, en mi caso yo tengo condenas de prisión de cumplimiento efectivo, que son personas que están cumpliendo pena en un establecimiento penitenciario, tengo condenas a prisión de cumplimiento en suspenso, con o sin reglas de conducta del artículo 27. Hago esta salvedad porque van a ver que parte de este grupo va a ser el grupo que va a poder ser admitido en el programa de justicia terapéutica. En mi caso tengo suspensión de juicio a prueba, tengo 2.400 casos de suspensión de juicio a prueba, que son personas que tengo que tener presentes, que son inocentes, y que están optando por un mecanismo alternativo para poder resolver su conflicto, y que es un mecanismo que ha sido muy mal utilizado a lo largo de los años, porque se utiliza como un mecanismo para cerrar causas, pero no como un mecanismo de prevención especial positiva, que es lo que yo quiero reinstalar a partir de esta interpretación, que es muy importante, porque tenemos que, ya lo dije al principio y me voy a cansar de repetirlo hoy, tenemos que aprender a cortar estas carreras delictivas incipientes. Y por último, los liberados, que son otro grupo que requiere de otro tipo de atención, porque son personas que atravesaron la prisión, que tienen el estigma de la prisión y el estigma de la condena, y que nosotros tenemos que acompañar durante el tiempo que dure este instituto de libertad anticipada que le hemos otorgado, con un sistema que ya dijimos deficitario, porque toda la cuestión postpenitenciaria lamentablemente no es una cuestión que se tome ni con seriedad, ni que se haga una inversión seria en relación a este punto. Bueno, aclarado ello, ¿por qué yo me topo con esta curiosidad de cómo aplicar justicia terapéutica? Cuando yo llego a ejecución, tuve un año de padecimiento porque no teníamos espacio físico para habilitar el juzgado. Entonces coadyuvé con otro colega, y hicimos un arreglo con la Cámara y yo me dediqué a todas las causas de no privados de libertad que tenía este colega en su juzgado. Y me propuse hacer un diagnóstico de qué es lo que estaba pasando. Y bueno, pasaban cosas tales como las que ustedes ya conocerán también de otros juzgados. Por ejemplo, en los casos de probation y de suspensión de juicio a prueba, a las personas se las convocaba cuando se advertía que habían incumplido. Este era un denominador común. Cuando nosotros llamábamos a estas personas, que ya había transcurrido un gran tiempo dentro del plazo posible de supervisión, aparecían temas tales como que un señor que era analfabeto tenía que cumplir con una regla de conducta que era hacer un curso online que daba la UTN para mitigar la violencia. Nunca había aprendido una computadora, pero le habían librado una orden de captura, porque no cumplía y no se presentaba, pero el señor no sabía ni leer una cédula. Otro caso, violencia de género, muy contenta la jueza de la instancia anterior, había refrendado la posibilidad de que dictara una prohibición de acercamiento de un señor que vivía en la misma vivienda que la señora, pero había puesto un doorlock, y entonces puso el doorlock y tenía prohibición de acercamiento, con un doorlock que salía en la puerta y se armaba de vuelta, se imaginan la situación. Señor consumidor en este caso. Y así les podría contar muchas historias de personas que se presentaban en el juzgado diciendo que nunca habían entendido la regla que se les había impuesto, que la defensa les dijo que aceptaran que les recontra convenía, pero que era inviable porque, por ejemplo, tenían que hacer 6 horas diarias de trabajo comunitario, que no sé, a veces me quedaba la duda si se habían equivocado agregando un 0 de más en la cuenta, porque si no la persona, imagínense, 6 horas de trabajo comunitario por día, no puede hacer nadie. Y así, todos estos casos aparecían. Y obviamente teníamos muchos casos de recaída en el delito,